Saludo a todas las personas que lo van a escuchar, sean hombres, mujeres, jóvenes, ninguna distinción hay para el ser humano. Y lo hacemos este cuadro en el nombre todopoderoso de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Él descendió del cielo, murió, derramó su sangre y ascendió y se sentó a la diestra de Dios. Pero nos ha dado su Santo Espíritu. Y el Espíritu de Dios, con la Biblia, es el testigo en esta tierra. Y en esta tarde quisiéramos meditar en este cuadro que tiene por título Los dos caminos y los dos destinos. Pero antes de ir al mensaje, a este estudio, quisiera hacer una pequeña oración. Padre bendito y muy amado, en el nombre todopoderoso de Jesucristo y por la sangre derramada y vertida en el madero de la cruz, entramos en tu presencia. Te pedimos, oh Padre todopoderoso, que tomes dominio de esta video, de esta situación, para poder predicar con claridad el mensaje del Evangelio y para que muchas almas sean iluminados, Señor, porque tu palabra dice, la exposición de tu palabra alumbra y hace entender a los hombres simples. Te pedimos que tu Santo Espíritu tome dominio de esta explicación, en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14: entrar por la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que entra a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hay dos caminos y dos destinos. Hay un camino que conduce a la vida y hay un camino que conduce a la muerte. ¿En qué camino estás tú? Todo ser humano está en el camino de la vida o en el camino de la muerte. No hay ningún camino intermedio. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Y qué dice la Biblia? Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual será grande en perdonar. Entonces hay un camino que conduce a Dios y un camino que conduce a la tiniebla. Este es el Evangelio eterno. Aquí está el Santo Evangelio. Aquí está la vida y la muerte, Jesús o Satanás, cielo o infierno, vida o muerte, luz o tiniebla. Entonces, de aquí para adelante está la muerte. Y después de la muerte empieza la eternidad. Y de aquí para adelante de este cuadro está lo que se llama en la Biblia la gran tribulación. Están todos los juicios de Dios. Está el arrebatamiento de la iglesia, el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, el juicio de las naciones, el juicio del gran trono blanco y la eternidad sin fin. Y vamos a explicar en esta tarde lo más sencillamente posible para que la gente que esté viendo el video entienda en qué camino se encuentra él. La palabra de Dios dice, en la parte del Evangelio, que no hay ningún camino intermedio. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es la muerte. Entonces está en el camino angosto o está en el camino ancho. Y aquí vamos a empezar lo que dice la palabra de Dios. Entrar. Hay un invitador. El que invita es nuestro Señor Jesucristo. Y el invitado somos nosotros. ¿Y qué dice? Entrar. El invitador nos invita a ir al cielo, pero marca una puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Evangelio de Juan capítulo 10, 9. No hay ninguna manera de ser salvo sino a través de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El camino de la vida es para arriba, para huir del camino del infierno hacia abajo. Y aquí en el camino ancho están toda la humanidad, todos los pecadores. Y solamente están aquí en el camino angosto los que un día se arrepintieron y recibieron a Cristo como su Salvador. Esos están en el camino de la vida. Han entrado y han aceptado la invitación de nuestro Señor Jesucristo. Entrar por la puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entrare
serás salvo. Entonces, y después viene una advertencia, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí hay un camino ancho, es espacioso, va mucho y conduce a la perdición. ¿Y por qué es ancho? Porque va toda la humanidad, con toda clase de pecado: adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, diserciones, homicidio, banqueteo y cosas semejantes a esta. Y los frutos de la carne son 17, y cosas semejantes a esta 18. 666, número del diablo, el número de la bestia. Los 18 frutos de la carne. Aquí hay una senda limpia. Hay hombres que son religiosos, que los domingos van a reuniones, que llevan a su familia. Son hombres que son correctos, pero nunca se han arrepentido y nunca han recibido a Cristo como su Salvador. Y la senda limpia está marcada en Mateo 21:31, en Proverbios 16:25 y en Romanos 10, versículos 2 y 3. Que hay personas que se creen justos, que se creen buenos, pero nunca se arrepienten y nunca reciben a Cristo como su Salvador. Y aquí está el tiempo de los gentiles, porque de cualquier momento la puerta puede ser cerrada, pero tiene que cumplirse el tiempo de los gentiles. Entonces eso está explicado en Lucas 21:24, Hechos 15, 14 al 17, y en Romanos 11, 25, 26, y Oseas 3, 4 y 5. Hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla, todavía está la puerta abierta, todavía está el hombre en camino de salvarse, pero en cualquier momento la puerta puede ser cerrada. Y después que la puerta se cierre, dice la palabra de Dios: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ábrenos. En tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, profetizamos, comimos y bebimos. Y yo os declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Los hombres le dicen al Señor lo que han hecho, que han echado fuera demonios, milagros, profetizado, pero ninguno le dice: Jesucristo, yo te recibí como mi Salvador, yo me arrepentí, yo te acepté como mi Salvador. Todo lo que hacían era externo, pero en el interior no se había producido la vida de Dios. Eran hombres religiosos, pero no cristianos. Y la Biblia en Mateo 13 dice que hay 4 terrenos: la tierra dura, el mundano, el que nace mundano y muere mundano; la tierra buena, la iglesia, el hombre convertido, y produce a 30, 60 y a 100. Y los espinos y pedregales son los religiosos. Por eso que la palabra de Dios dice: y como no tenía raíz, se secaron. Y en Apocalipsis 5:5 dice: he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. O sea, como no tenían raíz, no tenían a Cristo, se secaron. Y después está el caso de los que caen entre los espinos. Pongámosle Orfa con Noemí y Ruth, van avanzando por el camino. Y cuando dice la palabra de Dios: volveos, hijas mías, le dijo Noemí. Y Orfa volvió a sus dioses, se volvió, estuvo un tiempo con nosotros, con los evangélicos, 1 año, 2 años, y vuelve al mundo. Pero Ruth representa al cristiano genuino. No me ruegues que te deje, donde quiera que vayas iré yo, tu pueblo será tu pueblo y Jehová será mi Dios, y donde quiera que mueres moriré yo. Conversión genuina hasta la muerte. Había entrado, o sea, los convertidos que están en el camino angosto siguen a Cristo hasta el tiempo del fin, aunque hasta la muerte y mientras que los que están en el camino ancho están todos los condenados, todos los que están perdidos. Y estos hombres
van a ir cuando los tome la muerte a la tiniebla. Y aquí hay muchos religiosos en la senda limpia. Y aquí está, entrar por la puerta estrecha. Es una puerta estrecha, es angosto, va un poco y conduce a la vida. Pero la puerta está Cristo y ahí está el camino. Por eso que Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es imposible que el hombre llegue a Dios si no es a través de la obra divina de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, ¿cómo puede entrar el hombre en la puerta? Por los 7 pilares del Evangelio. El Evangelio puro y primitivo, lo que predicó Juan el Bautista, Pedro, Pablo, Esteban, Felipe, nuestro Señor Jesucristo, predicaron a 7 cosas. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, apuntaron al pecado del hombre. La segunda cosa que hicieron ellos, hablaron del amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el tercer punto del Evangelio es Jesucristo crucificado. Dice el Evangelio de Juan, si el Hijo del Hombre fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. El atractivo es Jesucristo crucificado en la cruz del Calvario. Él llevó la espina, la tristeza, el dolor, el escupitazo, el latigazo. ¿Y por qué llevó espina? Porque Dios cuando castigó al hombre le dijo, espinas te producirá la tierra. Entonces levantó el castigo y lo llevó sobre su cabeza. ¿Por qué en la cabeza? Porque el hombre y la mujer tienen la mala intención aquí. ¿Y por qué la corona es redonda? Porque el pecado está en toda la redondez de la tierra. Sobre mis espaldas araron los aradores grandes surcos, grandes cicatrices, que empiezan en Jerusalén y terminan aquí en Estados Unidos, en México, en Chile, Argentina, en todos los países. Grandes cicatrices. La palabra de Dios dice que para hacer un surco, el hombre, en los grandes surcos, el Salmo 129, dice, la Biblia con el Espíritu Santo rajan un surco en el corazón del hombre para que sea sembrada la semilla del Evangelio. Sobre mis espaldas araron los aradores largos surcos, y cada cicatriz en la cruz del Calvario tiene un mensaje para la humanidad. Él llevó las heridas en sus manos para esculpirnos, en los pies para guiarnos, en la espalda para cargarnos, en la mente para no olvidarnos y en el corazón para amarnos. Y Cristo estuvo en la cruz colgado entre el cielo y la tierra 6 horas, de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, de la hora tercera hasta la hora novena, y a la hora sexta bajaron las tinieblas sobre la faz de la tierra. Las primeras 3 palabras que él habló dijo esto, Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Hoy estarás conmigo en el paraíso, he ahí tu madre, he ahí tu hijo. Está perdonando, está salvando y ordenando. Pero de la hora sexta a la hora novena, bajaron las tinieblas sobre la faz de la tierra. Lucas 22:53. Tanto tiempo estuve con vosotros y no extendisteis las manos contra mí. Mas esta es vuestra hora y el poder de la tiniebla. Satanás con los demonios. Y entonces él no le puede decirle Padre. Le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y por qué le llama Dios mío, y no le dice Padre? Porque nuestro pecado estaba sobre él. Mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero a la muerte fue llevado y como oveja delante de sus trasquiladores. Y le dice, Dios mío, llamó al Padre y al Espíritu. Dios en hebreo se escribe Elohim. ¿Y él por qué le dijo Eloi? Porque él es Dios encarnado. Grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Llamó al Padre y al Espíritu. Eloi, lama sabatani. Y la palabra desamparado tiene 3 raíces. La primera, ¿por qué me has echado en el abismo? La segunda, en el fondo del abismo. Y la tercera, Dios alejado de mí. Todo lo que la humanidad tiene que pasar eternamente en el infierno, Jesucristo lo pasó en 6 horas. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y qué dice Isaías 53?
¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió por nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Entonces nuestro Señor murió en la cruz del Calvario. La quinta palabra de la cruz: tengo sed. ¿Por qué? Porque cuando derramó su sangre bendita sobre el madero de la cruz y fue desfigurado, triturado y molido por nuestras rebeliones, fue tan grande el castigo, la humillación, que él dice: tengo sed. Porque los dolores de la cruz son semejantes al infierno. ¿Qué va a decir el hombre rico del infierno? Envía a Lázaro que refresque mi lengua, estoy atormentado en esta llama. Y él, la espina que va a llevar el hombre en el infierno, va a ser su conciencia, donde el gusano nunca muere y la llama nunca se apaga en la espina. Va a decir: tengo sed, y se va a sentir atribulado. Sus manos y sus pies fueron cobardes para recibir a Cristo como su Salvador. Y la sexta palabra de la cruz: consumado es. Se deshizo el último pecado. Y recupera la comunión con el Padre y le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Una obra hecha, terminada y acabada, y el hombre no tiene que agregarle nada. Por eso que Cristo dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén, amén te digo, fiel, fideligno, verdad absoluta, verdad 100%, indesmentible, verdad de Dios. De cierto, amén, amén. El que oye mi palabra y cree que aquel que me envió, tiene, oye, cree y tiene, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cristo rompe las cadenas, Cristo es el libertador y nos sella con el Espíritu Santo y nos da la promesa de la vida eterna. Cuando Él fue a la sepultura, la muerte no lo podía retener porque sin pecado. Resucitó de entre los muertos, resucitó de entre los muertos. ¿Y cuál es el testigo más grande de la resurrección? Y viendo los lienzos creyeron, viendo los lienzos. ¿Por qué? Porque a los muertos los amarraban. Entonces, como Cristo sin pecado venció a la muerte, resucitó, se sentó a la diestra de Dios. El cuarto punto, resucitó. El quinto punto, se sentó a la diestra de Dios en la majestad de las alturas y nos ha dado el Espíritu Santo. Y la parte del hombre arrepentido y convertido. La parte del hombre, la parte de Dios ya está hecha. ¿Y cuál es la parte del hombre? Si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis tu corazón. Así que, como conclusión, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio, tiempo de descanso. Cuando el hombre se arrepiente y recibe, tiene la vida eterna en sus manos. El mensaje del Evangelio va al intelecto del hombre, a su inteligencia. La palabra baja al corazón y el Espíritu de Dios lo ilumina y lo sella. Y cuando el hombre dice me arrepiento, abre su corazón. Y cuando le dice Jesucristo, te recibo como mi Salvador, tiene la vida eterna, tiene la vida de Dios. Y hay tres seguridades de salvación. La primera seguridad es la del Padre. No miente, no engaña, no puede ser burlado y no puede ser engañado. Y Dios juró que iba a salvar al hombre. Pero como no hay ninguna persona superior a Dios el Padre, juró por él mismo. Y le dice que le puso un ancla en el alma, lo ancló al cielo. Eso sale en el libro de los Hebreos, capítulo 6,
del versículo 17 hacia adelante, lo ancló al cielo, la primera seguridad. La segunda, el Hijo. Él es santo, santo, santo. Santo en el pasado, santo hoy día en el presente y santo en el futuro. Santo por siempre. Y como Él es santo, la muerte no le puede tocar ni le puede vencer. Y la tercera seguridad, el Espíritu Santo. Vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Una seguridad absoluta, plena, total, cabal, cuando el hombre cae en las manos de Dios. Tiene la vida eterna, tiene la vida de Dios morando en su corazón. Si un hombre en esta tarde, o en esta noche, esta mañana se arrepiente y recibe a Cristo, entró en el camino de la vida. Y ahí tiene la vida de Dios. Si le toca la muerte, en el camino angosto, en el camino ancho, el cuerpo va a la sepultura. Aquí están todos los creyentes que han muerto en Cristo, o dormido en Cristo, muerto en Cristo, y estén vivos o estén muertos, Dios los arrebata a su presencia. Dice la palabra de Dios en Tesalonicenses 4, del versículo 13 al 18, que el Señor vendrá a buscar a su iglesia. Dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, viene con 3 elementos: voz de mando, voz de arcángel y con trompeta de Dios. Traerá a los que durmieron en Él, los traerá, o sea que están arriba. Porque la palabra de Dios dice, cuando Esteban dijo, veo el cielo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, 7, del versículo 57 al 60, dice, veo el cielo, vio al Señor y pidió perdón por lo que lo estaban matando. En Filipenses 1:23 dice Pablo, quisiera partir del cuerpo. Mientras estamos en el cuerpo, dice en 2 Corintios, mientras el alma del hombre está en el cuerpo, estamos en la tierra. Pero cuando el hombre muere, el alma sale, y como recibió a Cristo, va a la presencia de Dios. Pero ahora estos hombres, cuando Cristo venga al tribunal de Cristo, cuando venga a la resurrección, trae el alma y el espíritu. Y el alma y el espíritu, al tocar el cuerpo, al tocarlo, reviven. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para recibir a Cristo en el aire. Y Él viene como la estrella de la mañana para los cristianos y como el sol de justicia para los mundanos. Y cuando arrebate a la iglesia al cielo, los que estén en el camino angosto o los que hayan muerto en Cristo, seremos arrebatados juntamente con ellos para ir al tribunal de Cristo. Y en el tribunal de Cristo dice que el Señor viene con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Yo le llamo las 3 voces de Dios. Voz de mando, ¡atención! Se paró todo. Voz de arcángel. Y siempre en la Biblia que hablan los arcángeles vienen los juicios. O sea, viene la tribulación y Cristo antes arrebata a la iglesia y se lleva a la iglesia. La Biblia dice que hay 3 pueblos en la tierra. 1 Corintios 10:32. Ser sin ofensa a judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Los judíos vienen de Abraham, los gentiles vienen de Adán y la iglesia de Dios viene de Cristo. Como Cristo arrebata a la iglesia, por la gran tribulación pasan los judíos y los gentiles. Los judíos pasan por la gran tribulación, pero al arrebatar la iglesia, se tiene que presentar en el tribunal de Cristo. Dice que los muertos tienen que resucitar y presentarse delante del Señor. Vienen a buscar el cuerpo para rendirle cuenta a Dios. Toda lengua confesará, porque ahora están incompletos, pero ahí tienen que tener el cuerpo para rendirle cuenta a Dios. Y nosotros, los que habremos quedado hasta su venida, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor Jesucristo en el aire, no en el cielo, en el aire. El tribunal de Cristo, el privado, Cristo solamente con los cristianos. Y ahí cada persona tendrá la aprobación o la desaprobación del Señor. Dice, es necesario que todos, hombres y mujeres, joven o viejo, no importa de la raza que sea, tiene que presentarse delante del Señor. ¿Con cuántos elementos va la iglesia? Con 6, número del hombre. Oro, plata y piedras preciosas, bueno. Madera, heno, hojarasca, lo malo. Lo bueno, el oro.
El oro es el metal de los reyes. El oro tiene un gran valor. El oro permanece y vive para siempre, figura de Cristo. Y cuando nació Jesucristo le trajeron oro. El oro es el metal de los reyes. La plata fue vendido en 30 monedas de plata. El precio de redimir, de salvar al hombre, el precio de la sangre. Y dice las piedras preciosas. Cuando un hombre está predicando el Evangelio, ministrando, enseñando la Biblia, escuela dominical, las mujeres en los hospitales o en las cárceles, haciendo reunión de señoras, predicando en las esquinas, en las plazas, donde quiera que haya un trabajo para el Señor, si está pensando el hombre y la mujer que está trabajando para el Rey de Reyes y que tiene un gran valor, que vive y permanece para siempre, está juntando oro. Si está pensando en la sangre preciosa de Cristo que nos redimió y nos compró y nos lavó, está juntando plata. Y toda la gente que convierta son las piedras preciosas. Pero la piedra más preciosa es Jesucristo mismo. Dice la palabra de Dios, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Para ella despreciada, pero para nosotros piedra preciosa, Cristo mismo. Eso es lo bueno. Lo malo, madera, heno, hojarasca. La madera viene de los árboles vienen de la tierra, obra terrenal. El heno, el alimento, no vive para Cristo, sino que vive de Cristo. Y la hojarasca no sirve para nada. La obra de cada uno será revelada. No tiene nada que ver con el pecado, porque Cristo pagó por los pecados pasados, presentes y futuros. La obra de cada uno será revelada. Si la obra de alguno permaneciere, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, aunque será salvo, así como por fuego. ¿Y qué es lo que es el fuego? Dice, se le aparece el Señor a Juan, y dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo, Apocalipsis capítulo 1, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, por el pecho con un cinto de oro, sus cabellos eran blancos como blanca lana, su rostro era como el sol cuando resplandece su fuerza, sus pies como bronce bruñido, y sus ojos como llamas de fuego. El discernimiento infalible del Hijo de Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y Pablo decía del tribunal de Cristo, entonces sabré cómo fui conocido. Ahí llegó el momento de la verdad para todo ser humano, para toda persona que se convirtió, para toda la iglesia, para todo cristiano. El hombre se presenta delante de la iglesia, los renacidos, los salvados, se presentan delante de todos los tiempos, del tiempo apostólico hasta nuestros días, delante del tribunal de Cristo, para que la mirada infalible del Hijo de Dios le apruebe o le desapruebe su trabajo. La obra de cada uno será revelada. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, aunque será salvo así como por fuego. ¿Y cómo es esto? El que a mí viene yo no le echo afuera. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y después de eso, vienen las bodas del Cordero. Todos los cristianos de todos los tiempos, como la esposa, celebrando las bodas del Cordero. Cristo el esposo y los cristianos de todos los tiempos la esposa. ¿Y cuáles son los invitados a la boda? Todos los patriarcas del Antiguo Testamento, Abraham, Isaac, Jacob, el rey David, Salomón, invitados a la boda. Y aquí ocurre durante un lapso de 7 años. Y después viene, Jesucristo desciende a la tierra al juicio de las naciones. Pero mientras la iglesia se va por acá arriba, el cuerpo del mundano queda en la sepultura, y entonces aquí va a pasar la gran tribulación. Son 7 años de tribulación, y si la gente quiere entender qué es lo que es la tribulación, tiene que leer el Apocalipsis del capítulo 4 al 19. Ahí está explicada la gran tribulación. Vienen 21 juicios a la tierra, 7 trompetas, 7 de sello y 7 copas. Una tras otro, 21 juicios a la tierra. Se levantará un superhombre que gobernará toda la humanidad,
del antiguo imperio romano gobernará este hombre, lo que la gente le llama el anticristo. La Biblia dice la bestia, la bestia, y gobernará con un falso profeta. Como tal, la iglesia ya se fue, queda solamente dos pueblos en la tierra, los judíos y los gentiles. Entonces las dos bestias que están en el capítulo 13 del Apocalipsis, las dos tienen 13 cosas negativas, pero una viene del mar y una de la tierra. O sea, una es gentil y otra es judía. Una para engañar a las naciones y otra para engañar al pueblo judío. El falso profeta será judío. ¿Y dónde sale en la Biblia eso? Génesis, el capítulo 49, versículo 16. Y Dan será serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde el talón del caballo y hace caer al jinete hacia atrás. Juzgar, se pone como juez, como víbora y como serpiente, símbolos del diablo. Y después dice el libro de Daniel, del Dios de sus padres no hará caso, judío. Y en el Evangelio de Juan, nuestro Señor Jesucristo dice así: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibí. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiré. 5:43. O sea, vienen estos dos hombres y gobiernan por el hambre. Y tienen un periodo de 7 años. ¿Y quién va a predicar la Biblia aquí en la gran tribulación si la iglesia ya se fue? Los judíos, en este momento, ellos rechazan a Cristo como el Salvador. Según la Biblia en Corintios 3, tienen un velo en el corazón. Cuando el velo les sea quitado, ellos se convertirán. Y dice la palabra de Dios que 1/3 de esta nación se convertirán. Zacarías 13, versículos 7, 8 y 9 dice: acontecerá en toda la tierra, que la tercera parte se salvará, pero 2/3 se perderán. Y dirá: Jehová es mi Dios. Se van a convertir en tiempo angustioso, en tiempo de tribulación, y van a recibir. Y van a predicar de los judíos 144.000 judíos. De los 12 patriarcas de Israel, de las 12 tribus vienen 10, pero son sustituidas la tribu de Dan porque ahí viene el anticristo, y vienen los hijos de José. Son 12 tribus, 12.000 por 12, 144.000 judíos sellados, predicando el evangelio en todo el mundo. ¿Y qué van a predicar ellos si la iglesia ya se fue? No se dejen marcar por la bestia, que a lo mejor puede estar en Roma o en alguna ciudad de Europa. Esperen la venida del Mesías. La gente va a creer en estos hombres, va a recibir a Cristo como su Salvador, y el rebote lo va a hacer ayudarlo. Si tienen hambre, le va a dar de comer. Si tienen sed, le va a dar de beber. Si está preso, lo va a visitar. Si está desnudo, lo va a cubrir. Entonces, cuando venga Cristo y venga para acá, el anticristo le va a hacer una guerra, pero Cristo va a venir y lo va a destruir a todos. Los va a destruir a todos y los va a matar a todos estos seres. Y van a quedar todos destruidos. Y buen juicio y bien destruidos van a quedar. Lo que se llama el juicio de las naciones. Aquí, y después de aquí, la oveja pasa al milenio y el cabrito pasa al infierno. Habrá una gran división. Venid, bendito mi Padre, heredar el reino. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me cubriste, estuve preso y me visitaste. Señor, cuando te vimos, lo que hiciste a uno de estos mis hermanitos, los judíos, a mí me lo hiciste. Y pasa al milenio. Y los cabritos pasan al infierno. Esto se llama el juicio de las naciones. Diferencia del cristiano que tiene el tribunal de Cristo. En el tribunal hay abogados. Aquí hay juicio a las naciones. Aquí son condenados todos los que no aceptaron a Cristo y no ayudaron al pueblo judío. Y aquí los hombres son salvados por recibir a Cristo, y el rebote lo hace ayudar al judío, y por eso que entra al milenio. Entonces, después de esto, reinará Cristo 1000 años en la tierra. 1000 años. Está la iglesia, pero la iglesia está sobre la tierra. Apocalipsis 5, versículo 10 dice: y reinaremos sobre la tierra. Reinamos
porque estamos con Cristo, y seremos sacerdotes porque tenemos que adorarlo. Dios busca adoradores que le adoren en el espíritu y en verdad. Y tales adoradores busca a Dios que le adoren. Adorarlo 100% en espíritu. Y después de los 1000 años, aquí está el reino de los 1000 años, Satanás es amarrado aquí, es desatado por un poco de tiempo. Y en el milenio se le va a revelar gente a Cristo, los que nacieron en el milenio. No es de aquí, ni los salvados de aquí, ni los salvados de acá. Solamente los del milenio se les revelará una cantidad grande, caerá fuego del cielo y los consumirá todo. Y habrá cielo nuevo y tierra nueva. Pero acá a la gente le espera la resurrección de condenación. Estos hombres se les predicaron el evangelio a toda esta gente. A toda la gente se les predicó el evangelio. Murieron, su cuerpo fue a la sepultura, pero el alma de ellos va a condenación. Va a la condenación. Entonces hay una resurrección de vida, Evangelio de Juan, capítulo 5, 28-29, y hay una resurrección de condenación. La resurrección de condenación, aquí en el infierno, salen todos los muertos de todos los tiempos y se presentan delante de Dios. El juicio del gran trono blanco, Apocalipsis y en Juan. Todos los muertos tienen que comparecer ante el juicio del gran trono blanco para presentarse con el rey, con nuestros que tienen que rendirle cuenta. ¿Y qué los va a condenar a estos hombres? Nuestra predicación. Nuestra predicación. Y la Biblia dice, el que rechaza, Juan 12:48, el que rechaza y no recibe mi palabra, tiene quien le juzgue. La palabra que hoy hemos hablado, esa le juzgará en el día postrero. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. O sea, estos hombres están en proceso de un juicio, y esto los lleva a condenación eternamente separados de Dios. Entonces son dos caminos y dos destinos: el camino de la vida y el camino de la muerte. ¿En qué camino estás tú? La palabra de Dios no puede ser burlada. El hombre no puede ser burlado, no puede burlar a Dios. Dios no puede burlar a su creador. El hombre tiene que arrepentirse, tiene que recibir a Cristo, si no se va a condenar. ¿Y para qué perderse si hay una salvación? Basta que el hombre diga, me arrepiento, me arrepiento. Jesucristo entra en mi corazón, te recibo como mi Salvador. Entonces pasa de muerte a vida. Pasa de la tiniebla a la luz. Del camino ancho al camino angosto. De la garra de Satanás a la mano del Señor. Antes era gobernado por la serpiente, ahora está gobernado por la paloma. Antes en la muerte, ahora en la vida. Ahora este camino lo conducía al infierno, ahora lo conduce hacia Dios. Este camino ascendente y este es descendente. Este es hacia arriba y este es para abajo. El camino de la vida es para arriba, para huir del camino del infierno hacia abajo. ¿Con qué limpiará el hombre su camino? En guardar tu palabra. La sangre preciosa de Cristo nos limpia de todo pecado. Basta un segundo, un instante, en que el hombre diga, me arrepiento, soy pecador. Jesucristo entra en mi corazón, te recibo como mi Salvador. Él dice, el que a mí viene, yo no le echo afuera. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino es por mí. Son los últimos llamados antes del gran vuelo. En cualquier momento, en cualquier segundo, sale la iglesia arrancada del panorama de la vida y se enfrenta con su Señor. Y ahí la humanidad caerá en las manos del diablo. Se fue la luz del mundo, se fue la sal de la tierra. La luz ilumina y la sal preserva. Va a quedar todo en tiniebla y el animal sin sal se pudre. El pecado a raudales. ¿Por qué? No vaya a ser que un día esté cerrada la puerta y usted diga, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Aquí están todos los textos de la Biblia para que usted pueda comprobar
que lo que le hemos dicho es la verdad. Hoy día ha venido la salvación a esta tu casa. Basta el segundo de su vida que usted diga: oh Jesús, entra en mi corazón. De oídas te había oído, pero sé que ahora vives. Me arrepiento y te acepto como mi Salvador. Y tendrá la vida eterna, morando dentro de su corazón. Que Dios te bendiga y te ayude a tomar tu más grande decisión.